¿Se puede festejar la caída de un dictador si la estructura que lo sostuvo durante tantos años sigue en pie? ¿Es realista esperar una democracia plena de inmediato? ¡Venga por mí! ¿La operación que sacó a Nicolás Maduro del poder es un hito histórico? Sí. Pero la caída de Nicolás Maduro no es el final, sino el comienzo de un proceso que exige mucho realismo político y mucho pragmatismo. Entonces, ¿cómo se consigue una transición ordenada? ¿Es fácil cambiar la asamblea si 256 de los 285 miembros responden al régimen? ¿Y qué pasa con el Tribunal Supremo de Justicia? Pues lo mismo. Un Estado no desaparece con la caída de su líder. Las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, los ministerios y la burocracia venezolana siguen siendo controladas por las estructuras chavistas que no se disuelven de la noche a la mañana porque comenzaron a formarse hace 26 años. Además, la figura que hoy está al frente del país, Delcy Rodríguez, no fue elegida por el pueblo, claro, pero sí representa el poder real que controla el aparato del Estado en este momento. Entonces se negocia con quien tiene la razón moral o con quien tiene la capacidad de garantizar la estabilidad. En transiciones muy complejas, se negocia con quienes pueden apagar los incendios de hoy para dar paso a la democracia de mañana. Un encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez. Mientras algunos analistas reclaman una transición democrática inmediata y claman por María Corina Machado, otros consideran que primero hay que estabilizar el país, reconstruir las instituciones y sentar las bases para elecciones libres más adelante. La transición venezolana está en marcha, sí, pero la libertad económica y el Estado de Derecho no se improvisan. ¿Será que tan solo veremos una sustitución de rostros o una transformación profunda del Estado que posibilite finalmente libertad real, oportunidades para el pueblo venezolano? ¿Se restituirán las empresas expropiadas? Muchas. ¿Volverá la libertad de prensa? Soy Gabriel Bauduco. Bienvenidos a la 9ª temporada de Contracorriente. Aquí no hablamos del mundo que quisiéramos, sino del mundo tal cual es. Hoy tengo un invitado que voy a presentar con toda la pompa porque su historial laboral lo amerita. Carlos, además de ser un querido amigo, el doctor Carlos Díaz Rosillo, es el director fundador del Adam Smith Center, pero ha trabajado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, no solo como asesor del presidente Donald Trump durante su primer mandato, fue director de políticas públicas donde se encargaba de supervisar la aplicación de las políticas de seguridad nacional y fue subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Pentágono. Con este contexto que acabo de darles, quiero que presten especial atención a todo lo que tiene que decir sobre la operación de extracción de Nicolás Maduro de Venezuela y qué viene para ese país. Carlos, 1.000.000 de gracias. Un placer, Gabriel. Siempre un gusto conversar contigo. Hace pocos días publicaste un artículo en Infobae y voy a tomar una de las últimas frases de tu artículo para comenzar esta conversación. Dijiste, la caída de Nicolás Maduro no es el final de esta historia, sino el comienzo de un complicado proceso. Y esa idea es la que la gente parece no estar entendiendo. Se pregunta, ¿por qué se llevaron solamente a Nicolás Maduro y su esposa y no desarticularon el régimen en general? Tú lo explicas con mucha claridad. Muchas gracias, Gabriel. Sí, mira, hay mucha gente que cree que con la extracción del dictador la democracia va a llegar de la noche a la mañana. No va a suceder. Estamos hablando de un país que ha sido prácticamente destrozado por gobiernos comunistas por más de un cuarto de siglo y no se va a poder reconstruir de la noche a la mañana. Eso no es cuestión de días, de semanas, ni siquiera de meses. Esto va a tardar años. Este proceso es un proceso en varias etapas. La primera etapa, si me permites dar un poco de contexto, por favor, duró varios meses y es ese proceso de demostrar un despliegue naval en las aguas del Caribe. Duró varios meses y el objetivo era
ponerle máxima presión al dictador y al régimen. La idea era o que renunciara y se fuera por sus propios méritos, aún llevándose los billones y billones de dólares que se robó del pueblo venezolano, que se fuera, por decirlo así, de una manera elegante, a un tercer país. Se podía haber ido fácilmente a Cuba, a Nicaragua, a Irán, a Rusia, a China. Incluso se mencionó en algún momento que hasta se podía ir a Qatar, que le iban a dar asilo. No sucedió. Y la otra opción era poner máxima presión en los mismos militares para que tomaran acción y dieran un golpe de Estado, cosa que tampoco sucedió. Entonces, al no cumplirse con los objetivos ideales diplomáticos de esta primera fase, entramos en la segunda fase, que duró menos de 3 horas. Una operación que desde el punto de vista militar fue verdaderamente impecable, en menos de 3 horas, y sin derramar una sola gota de sangre estadounidense. Se pudo extraer al dictador y a su esposa. Hoy día ya están en Nueva York enfrentando la justicia norteamericana, y esa fase que duró 3 horas es la que ha generado tanta controversia y tanta polémica. Pero ya estamos en la fase 3, que es el proceso de transición. Una transición que va a tener varias fases en sí, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada. La primera fase, obviamente, es tomar control del aparato estatal, poner orden. Después vendrá la reconstrucción poco a poco del país y eventualmente la llegada a la democracia, esa transición democrática a un gobierno electo por la gente y respetado por los medios, no solamente internacionales, sino también por las Fuerzas Armadas. Eso va a tardar, obviamente, mucho, mucho tiempo. El punto es que esa transición ha resultado desesperante para todo el mundo y un poco incomprensible. Tú hablas de un vacío de poder, es decir, ¿qué esperaban que sucediera? La Asamblea tiene 258, si no estoy equivocado, 258 miembros, de los cuales 250 son chavistas. La Suprema Corte de Justicia tiene 32 miembros, son todos chavistas. Las Fuerzas Armadas están en manos del chavismo porque durante 25 años ejercieron el poder de manera absoluta. Esta transición requiere de una desarticulación del Estado como lo conocemos hoy. ¿Cuáles crees tú que serán los próximos pasos que va a llevar adelante la transición? Bueno, para poder asegurar que los Estados Unidos tenga control operativo del país, y bien dijo el presidente Trump que Estados Unidos estaba ahora a cargo del país, fue criticado mucho por esas declaraciones, obviamente, pero para poder tener control, y ese control es necesario porque Estados Unidos aprendió muy claramente las lecciones de la invasión a Irak. Y aquí se da cuenta el gobierno del presidente Trump que tienes que tener control del aparato estatal. Para hacer eso, tenemos que trabajar con figuras que a mí no me cabe la menor duda para los funcionarios del gobierno norteamericano, quienes conozco muy bien, no me cabe la menor duda de que les parece que son unas figuras detestables. La figura de la ahora actual presidenta encargada, del ministro del Interior, del ministro de Defensa y de muchos otros que son verdaderamente impresentables, detestables, no las figuras que nos hubiera encantado tener. Pero es lo que hay. A la comunidad internacional, obviamente, le hubiera gustado también que la figura de María Corina Machado fuera la que llegara triunfalmente al país a tomar el control del gobierno, pero la realidad es muy diferente. La señora Machado merece muchísimo crédito por ser la líder de la oposición, por trabajar incansablemente por la democracia, pero en este momento no tiene la capacidad de controlar el aparato estatal, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de inteligencia, las fuerzas policiales y de seguridad. Lo mismo Edmundo González, la persona que fue legítimamente electa como presidente del país, pero hay que admitir, su primera acción como presidente electo fue huir del país. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente que tenga la capacidad de controlar a este aparato. Perdón por la interrupción, Carlos, pero qué fuerte lo que acabas de decir. Bueno, pero es cierto. Creo que no he dicho nada que no es cierto. No, es muy cierto y muy fuerte. Bueno, el presidente electo, Edmundo González, que fue electo legítimamente por el voto de los venezolanos y debería de ser hoy el presidente
del país, su primera acción como presidente electo fue escaparse, huir. Se escapó Wow. del país. No hay manera de maquillarlo. Y por lo tanto, no vamos a pretender que el señor, que era un señor prácticamente desconocido antes de las elecciones, va a llegar de manera triunfal a darle órdenes a los militares, a los agentes de inteligencia, a los Totalmente. para controlar un país que, como dije anteriormente, ha sido controlado por más de un cuarto de siglo por un régimen totalitario comunista que ha destrozado el país. Y la señora María Corina Machado, que repito, merece todo el crédito del mundo, pero injustamente, hay que decirlo, pero no fue electa para absolutamente nada. En este momento, ella va a tener un papel protagónico, creo que en su momento. Este no es el momento, porque lo que hay que hacer ahora es tomar control de este Estado. Y la figura de Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones, como la presidenta encargada, es la que puede garantizar ese proceso, por muy detestable que sea. Y yo me uno a todos aquellos que consideran que también es una figura criminal, narcotraficante, que ha sido cómplice de Maduro en todas sus acciones. Pero es lo que hay y es la persona que le va a ser útil a Estados Unidos para poder controlar este aparato estatal y entonces comenzar el proceso de reconstrucción de las instituciones, poder tomar control del petróleo. Sí, aquí se habla mucho de la soberanía, del derecho internacional, pero la realidad es que el petróleo, que es del petróleo de los venezolanos, ha sido robado por su gobierno para entregárselo a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, a muchos otros países. El país dejó de ser un país soberano en el momento en que los dictadores permitieron que otros países ingresaran al país de una manera verdaderamente descarada y lo convirtieran en un narcoestado. Entonces, para poder tomar control de ese aparato, necesitamos a estas figuras que no me cabe la menor duda, en su momento enfrentarán la justicia. ¿Qué sigue para Delcy Rodríguez? ¿Cuál auguras será la evolución de este proceso de desarticulación del gobierno chavista tal y como lo conocemos? Como te preguntaba hace rato, están las Fuerzas Armadas por un lado, pero además está voy a hacer todas las comillas en el aire porque ya sabemos cómo fue construida, pero la institucionalidad política, la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea Nacional. ¿Cómo se avanza? ¿Cuál auguras que serán los próximos pasos? Yo creo que mucho depende de cómo actúe ella. El presidente Trump fue extraordinariamente claro y dijo que si no colaboraba con Estados Unidos le iba a ir peor que a Maduro. Ya sabemos qué significa eso. Así que yo creo que ella, por muy detestable que sea, no es tonta, sabe lo que le conviene. Yo creo que sabe que en algún momento va a enfrentar a la justicia norteamericana, pero el castigo que se le pueden poner va a depender mucho de cuánto colabore con este proceso de reconstrucción. Ella tiene mucha información que le puede ser útil a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos va a tener acceso a muchísima inteligencia de qué sucedió en este cuarto de siglo, quiénes fueron los cómplices, y no solamente dentro del país, sino fuera del país. Yo creo que en este momento hay muchos países, muchos líderes latinoamericanos que están temblando porque saben que va a haber evidencia concreta de cuán cómplices fueron del régimen. Vamos a saber si algunas de las campañas presidenciales de gente que hoy día se llama presidente fueron financiadas de manera ilícita por dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Así que en respuesta concreta a tu pregunta, yo creo que mucho va a depender de cómo ella actúe, de cuánto colabore con Estados Unidos. Y desde mi punto de vista, creo que va a colaborar con Estados Unidos. Independientemente de lo que diga, hay que ver lo que hace. Yo creo que las acciones van a ser muy concretas y va a colaborar con el gobierno de Estados Unidos porque tonta no es. Está en las noticias de todos los medios internacionales que ella ordenó la destitución y captura de Javier Marcano, el jefe de seguridad de Nicolás Maduro. Y digo esto justamente para abonar a lo que acabas de decir, que independientemente de lo que diga sobre la soberanía, sobre la independencia, claramente está trazando un camino marcado, ¿no? Así es, y yo creo que, mira, la América Latina está llena de ex vicepresidentes que en el momento de convertirse presidentes
y sentir el peso de esa banda presidencial, lo primero que hacen es traicionar a sus ex líderes. Ya ella no es vicepresidenta, ahora es presidenta en funciones, y yo creo que la traición, por decirlo así, va a ser evidente por interés, repito, tonta no es, y esa decisión que acabas de mencionar va a ser una de muchas. Yo creo que estos líderes del ex gobierno de Maduro van a empezar a caer uno por uno. Es cuestión de tiempo. Y repito, la transición democrática, que estoy totalmente confiado en que va a llegar, va a tardar muchos meses en que eso suceda. Hay dos personajes sobre los que quisiera poner la lupa, que son dos personajes muy visibles, aunque hay muchos otros. Tres, si me permites. Uno es el otro hermano Rodríguez, al frente de la Asamblea. El otro es Diosdado Cabello y el tercero es Vladimir Padrino. Primero el ala política, después el ala militar. No suenan como huesos fáciles de roer, es decir, son personajes asidos al poder, pero son personajes al mismo tiempo sumamente identificados con la corrupción y la delictibilidad del régimen. De hecho, hay una recompensa de $25 millones sobre la captura de Diosdado Cabello. ¿Tienes algo para decir sobre cómo saldrán ellos del régimen? Muy mal, no me cabe la menor duda, y tampoco me cabe la menor duda que ahora las pugnas internas deben de ser enormes. Ese esfuerzo por sobrevivir creo que va a ser muy importante resaltarlo, porque yo creo que cada uno, me imagino, no lo digo porque tengo acceso a ningún tipo de información que me lo sugiera, pero creo que cada uno está hablando con el gobierno de Estados Unidos independientemente, cada uno está delatando los crímenes del otro. Y yo creo que ahora esas pugnas internas entre esas cuatro figuras y muchas más va a ser verdaderamente útil para los Estados Unidos para poder tener un panorama completo de lo que en realidad sucedió en este gobierno por todos estos años. Ahora hablar sobre un par de asuntos que han despertado muchísimo interés en las redes sociales. Uno de ellos es la legalidad de la acción de extracción de Nicolás Maduro, de la intervención militar en territorio extranjero, y ya sabemos que cómo es visto esto por la comunidad internacional. Además de todo lo que les dije acerca de Carlos, por supuesto, es un experto en leyes, estuvo al frente de la Universidad de Derecho de Harvard. Entonces, quiero, Carlos, tu opinión experta sobre la legalidad de esta operación. Bueno, no soy experto en leyes, pero sí en el poder presidencial. Y yo creo que aquí es muy irónico que muchísima gente ahora está hablando del tema de la legalidad, si Estados Unidos actuó de manera legal, si se apegó al derecho internacional, pero ninguna parte del derecho internacional dice que un gobernante puede tomar las riendas del poder de manera ilegítima robándose unas elecciones. En ningún lugar del derecho internacional dice que un jefe de Estado, un gobernante, puede ceder la soberanía de su país y otorgársela a otros países, en este caso China, Irán, Rusia, Cuba, entre otros. En ningún lugar del derecho internacional se dice que un gobernante puede entrar en tratos con los narcotraficantes, con redes de crimen organizado, en actividades terroristas. Así que toda esa gente que ahorita está hablando del derecho internacional jamás mencionó o jamás criticó a la manera en que el régimen de Nicolás Maduro utilizaba o pisoteaba al derecho internacional. A mí me gustaría hablar más del derecho de los venezolanos de poder tener un gobierno libre, del derecho de los venezolanos de poder vivir en paz, en libertad, de que no sean acosados por su propio régimen, de que no tengamos presos políticos, de que exista un sistema donde el Estado de Derecho impere. Entonces, ¿qué legalidad tiene Estados Unidos? La legalidad que tiene todo jefe de Estado de defender a su país. No me cabe la menor duda de que la evidencia es muy, muy clara de que el régimen de Nicolás Maduro atentaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, no solamente por el tema del narcotráfico, del crimen organizado, sino por su afinidad con redes terroristas que afectaban no solamente a los Estados Unidos, sino a toda la región.
y actuó en defensa de los intereses de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, el artículo 2, le da potestad al presidente de actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de actuar en defensa de su pueblo. Aquí no hay una declaración de guerra que le corresponde al Congreso, artículo 1. Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, no ha habido una declaración de guerra, tanto así que los militares de Estados Unidos no están en territorio venezolano, entraron y en menos de 3 horas se fueron. Así que yo creo que actuó con total legalidad. Se puede cuestionar, obviamente, podemos tener un debate sobre el tema, pero me gustaría hablar de la legalidad de las acciones de Nicolás Maduro durante sus años en el gobierno y cómo, como dije, pisoteó el derecho internacional y pisoteó el concepto de la soberanía. ¿Descartas por completo la idea de una nueva intervención militar, de una ocupación militar? No, yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro y yo fui muy claro cuando tuve la oportunidad de trabajar con él y de ser su portavoz en español. El presidente Trump no descarta ninguna opción. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Ahora, eso no quiere decir que todas esas opciones van a ser utilizadas con la misma probabilidad. Unas son más factibles que otras. Yo no considero particularmente factible hablar de un escenario en que las tropas norteamericanas van a ingresar al territorio nacional y van a invadir como han hecho en muchas otras ocasiones. No lo veo particularmente factible, pero creo que no se puede descartar. No creo que suceda, pero no me sorprendería si sucede, si el presidente considera que este gobierno interino, por decirlo así, no está actuando de manera consistente con, hay que decirlo claramente, con las instrucciones que está recibiendo de parte de los Estados Unidos. Si se ponen con payasadas, creo que vamos a ver una reacción fuerte. Pero creo que eso no va a ser necesario. Creo que el gobierno va a colaborar y creo que esa transición democrática, que sí dije, como dije, va a tardar, va a llegar también. Me gustaría abordar un par de temas. Uno de ellos es la colaboración de Daisy Rodríguez en el proceso de extracción de Nicolás Maduro. Se habla de la reunión de Qatar en abril del año pasado y de, bueno, pues prácticamente 8 meses de colaboración para que esto sea posible. Mira, por un lado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las Fuerzas de Inteligencia son las mejores del mundo. Merecen todo el crédito por esta extracción en menos de 3 horas. Impecable fue la palabra que utilicé para describirlas. Pero también no me sorprendería que hubiesen recibido ayuda desde adentro. Porque si vemos la manera en que se llevaron a cabo los hechos, la manera en que entraron todos estos helicópteros, todos estos individuos altamente capacitados, sí, pero tenían información muy precisa de dónde estaba, cuándo iba a entrar, sabían exactamente el grosor de las puertas, o sea, tenían ya todo tipo de aparatos para romper esas puertas extremadamente gruesas de acero. Así que yo creo que, te repito, no tengo ninguna información concreta que me lo permita aseverar, pero yo creo de verdad que sí, que hubo colaboración desde adentro, que tenía elementos implantados en los círculos de seguridad, que sabemos, por cierto, que estaba dominado por cubanos, hablando de soberanía, ¿dónde está la soberanía? Cuando el dictador está protegido por individuos de otro país, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que sí, que hubo mucha colaboración, tanto de la señora Rodríguez, como de otros funcionarios. No me sorprendería que fuese colaboración independiente de parte del ministro del Interior, el ministro de la Defensa y otros elementos que independientemente estaban colaborando con el gobierno de Estados Unidos por miedo a lo que les pueda hacer este gobierno. Por último, me gustaría también... Ya los que conocemos a Trump lo sabíamos desde hace años. Ahora todo el mundo se está dando cuenta que cuando Trump dice algo, lo hace. Él dice lo que piensa y hace lo que dice. Y eso es muy importante porque mucha gente pensaba que todo este despliegue militar que ha costado millones y millones de dólares, perdón, billones de dólares al día, mucha gente decía que era un show, que era nada más puro show. No, no es ningún show. Lo venía advirtiendo por meses, que iba a actuar, que iba a actuar. Si la gente no quería creerle, ese es otro tema. Pero lo dijo y fue el único líder, es el único líder que por fin actuó. Muchos líderes internacionales, mucha gente por todo el mundo habló de la importancia de actuar
habló en defensa de la democracia, de eliminar al dictaduro. Hablaban, pero nadie hacía nada. Por fin alguien actuó y yo creo que hay hoy millones y millones de venezolanos que aunque no les gusta el concepto de una invasión, por lo menos ahora tienen esperanza de que las cosas mejoren. No, no me gusta la expresión, pero es un poco la idea del mal menor. Por cierto, hablas de eso también en este artículo que tengo aquí. Les recomiendo buscar en Infobae, que es Venezuela, Realpolitik versus realismo mágico. Ahí hablas también de la inacción internacional, de Maduro como el único mandatario acusado por la Corte Penal Internacional y que eso no surtió absolutamente ningún efecto. Pero me voy a cambiar de tema para la última pregunta que quiero hacerte y tiene que ver con lo que dijiste respecto de Nicolás Maduro un poco riéndose de lo que decía Donald Trump y ahora vemos finalmente qué pasó. Donald Trump también apuntó hacia Cuba. Y hoy sabemos también que comenzó el movimiento naval de las fuerzas que estaban desplegadas frente a las costas de Venezuela hacia el norte de Cuba. El tema de Cuba creo que es un tema un poco más complejo. Estamos hablando de un régimen no que lleva más de un cuarto de siglo, sino que lleva ya casi 3/4 de siglo, lleva casi 70 años en el poder. Un régimen que ha buscado la manera de sobrevivir por gran parte de este periodo post-revolucionario. La Unión Soviética financiaba Cuba, salvaba a Cuba del desastre económico, de todas las decisiones inacertadas que cualquier líder comunista eventualmente comete al llegar al poder. Y al colapsar la Unión Soviética, fue cosa de pocos años antes de que el régimen cubano consiguiera quien pueda financiar todas sus estupideces. Ese fue el régimen de Venezuela. Ahora, al colapsar este régimen, yo creo que el dictador de Cuba está temblando porque sabe que es cuestión de poco tiempo antes de que llegue un cambio. Ahora, esto no va a suceder tampoco de la noche a la mañana, un régimen que lleva mucho más tiempo en el poder, un régimen que tiene una gran capacidad de reinventarse. Acordémonos que todos estos movimientos comunistas de la América Latina, todos y cada uno de ellos tienen su origen en Cuba, en La Habana. Así que es un modelo que ha exportado su revolución por toda la América Latina y que no va a caer tan fácilmente, pero sí hay que admitir que hoy día no tiene los recursos que tenía antes de esta extracción de Estados Unidos y por lo tanto va a tener que buscar el financiamiento. Yo creo que los chinos han entendido claramente que no van a seguir desperdiciando su dinero. Los rusos están metidos en el tema de Ucrania. Y creo que han entendido muy bien este mensaje del presidente Trump de revivir la doctrina Monroe, de que el hemisferio occidental es la esfera de influencia de los Estados Unidos, así que lo van a pensar 2 veces antes de seguir desperdiciando su dinero en un régimen fallido. Así que yo creo que los días están contados para el régimen de La Habana, pero, repito, con toda sinceridad, no va a ser cuestión tampoco de semanas, eso va a tardar tiempo. Pero sí, fue un golpe muy, muy duro para el régimen de La Habana. No veo una invasión norteamericana a Cuba, una invasión tradicional, pero sí veo un régimen que va a ir colapsando desde adentro por una sencilla razón, o por 2 razones. Número 1, ya no va a tener los recursos necesarios para tener el poder. Y número 2, la población está verdaderamente harta del sistema comunista que ha gobernado a Cuba por casi 70 años, como dije. Es Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Carlos, como siempre, un placer. Muchas gracias. Bueno, como dijimos al comienzo de la conversación, esto no se queda acá. Venezuela es una máquina de generar noticias en estos días, así es que sin duda volveremos al tema y esténse atentos porque se los vamos a contar detalladamente. Vamos ahora a dar una vuelta a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center. 2026 no es un año más para la libertad. Se cumplen 250 años de 2 hitos que marcaron la historia moderna. Por un lado, la Revolución de Estados Unidos y por el otro, la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Son 2 momentos que marcaron la historia moderna y te digo por qué. Porque por un lado, marcaron, como dije, la democracia y por el otro, la libertad económica.
Desde el Adam Smith Center for Economic Freedom, su director fundador, el doctor Carlos Díaz Rosillo, lo resumió con mucha claridad. Sin estos principios no habría prosperidad ni sociedades libres. Durante 2026, el Centro Adam Smith se enfocará más que nunca en su trabajo de formar líderes para promover el debate y defender el sistema de la libre empresa, porque la libertad no es solo historia, es un desafío del presente. Bien, ahora sí, esto es todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y les robo la promesa de que nos acompañen también la próxima.